Buenas tardes, buenas noches, hermanos. Estamos nuevamente realizando el estudio de la palabra de Dios. Esperamos que usted pueda disfrutar de este importante tiempo y vamos a comenzar de inmediato examinando lo que nos enseña la palabra de Dios respecto de los tiempos finales. Estamos viendo el regreso de Cristo y especialmente en estos últimos días hemos estado viendo las señales que esperamos puedan ocurrir en los próximos tiempos. Y una de ellas se refiere específicamente a la introducción de un sistema anticristiano que ya está operando en el mundo, pero que tendrá su clímax en algo que llamamos el anticristo. Entonces vamos a estar hablando hoy día específicamente acerca de esta persona que el diablo quiere introducir en la tierra para llevar al mundo a un tiempo de juicio, de perdición. Y la palabra del Señor nos dice en 1 de Juan 2:18, hijitos, han llegado los últimos tiempos, y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Aquí encontramos que la palabra del Señor habla con mucha seguridad de la venida de este ser, de esta persona. Dice, el anticristo viene, y Juan lo hace con la misma certeza con la que él proclama la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, podemos darnos cuenta de que se trata de algo real. Hace unos días atrás, algunos hermanos me escribieron y uno de ellos me hacía muchas preguntas respecto del anticristo, y yo creo que todos tenemos tantas y tantas preguntas acerca de este personaje. ¿Es real o solo una alegoría de la Biblia? ¿Es posible que ya esté en el mundo? ¿Podremos reconocerlo nosotros? ¿De dónde vendrá? ¿Cuál es su naturaleza y cómo es que se presentará? Hay muchas preguntas que contestar y vamos a tratar de hacerlo en los siguientes minutos, pero antes déjeme decirle que hay algo que me llama mucho la atención en la profecía bíblica, y es que este hombre tendrá un poder temporal que le será entregado por un periodo de alrededor de 7 años, divididos en 2 tiempos, cada uno de 3 años y medio. Y los detalles que la Biblia nos entrega de este espacio de tiempo tan corto son tan significativos que podremos nosotros darnos cuenta de cuándo podría estar comenzando este periodo, por lo tanto, cuándo es que el anticristo estaría operando en el mundo. Pero hay algo glorioso, y es que nosotros creemos que antes de que el anticristo comience a actuar definitivamente en la tierra, la iglesia va a ser quitada de la tierra, va a ser arrebatada. Por lo tanto, cuando nosotros comencemos a ver un accionar que se relaciona con un poder mundial y con una persona en particular, podemos saber 2 cosas. Una, que el anticristo está aproximándose, pero aún más podemos creer y podemos ver que la venida del Señor se está acercando por nosotros cada vez más. Y eso es algo que a mí me llama a reflexionar, a prepararme, a estar atento, a estar vigilante, porque nuestro Señor definitivamente viene. Por eso es que nos interesa tanto el poder estudiar esta parte de la profecía, porque la venida del anticristo tiene mucha relación con la venida de Cristo por su iglesia. Y ahí hay 2 cosas que no pegan ni juntan porque son tan distintas la una de la otra, pero sin embargo en el cronograma de la profecía están muy cercanas, y por eso nos interesa el poder verlo. Miremos algo respecto de la naturaleza del anticristo. ¿Por qué es que tiene que surgir un anticristo? ¿Cuál es la idea de esto? ¿Cuál es el origen que tuvo? Examinemos entonces algunas otras cosas importantes. A ver, veamos un poco más adelante. Como idea, el anticristo
es el pensamiento satánico de gobernar el mundo a través o mediante un hombre caído. Es un pensamiento diabólico de gobernar el mundo a través o mediante un hombre caído. Y esta es una propuesta que el diablo le presentó a Adán, de que no necesitaba a Dios, que podía ser como Dios, que podía tomar el lugar de Dios. Eso fue lo que Satanás le mostró en determinado momento, ¿no es cierto?, a Eva. Le dice en Génesis, el capítulo 3, versículos 5 y 6, que podemos leer, dice, Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Mire que el diablo ya le estaba proponiendo a Eva que podía llegar a ser como Dios, algo que es imposible, pero ahí está la trampa, ahí está el engaño del diablo, de querer algo que no se puede. Y por eso es que Satanás siempre ha procurado llevar al hombre a gobernarse por sí mismo. Y bajo ese pensamiento uno podría pensar o decir que el diablo siempre ha tenido anticristos en el mundo. Por eso es que el primer versículo que leíamos de Juan nos decía que, primera de Juan 2:18, ha llegado los últimos tiempos y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Y después, más adelante, en 1 Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. La palabra de Dios para Todos, la versión de la Biblia, PDT, traduce anticristo como enemigo de Cristo, o sea, que se opone a Cristo. Siguiendo con esto, miremos también lo siguiente, mis queridos hermanos. El proyecto de Satanás tiene como finalidad recibir adoración, que es algo que Satanás siempre ha anhelado ardientemente. Él quiso tomar el lugar de Dios, quiso ser como Dios, fracasó en eso y siempre ha buscado recibir adoración. Detrás de toda adoración falsa está Satanás. Por eso es que Satanás impulsa al hombre a adorarse a sí mismo, o adorar a las criaturas, o adorar a la creación, pero no adorar a Dios, porque la idea anticristiana, el anticristo, significa oponerse a Dios, quitar a Dios de su lugar. Recordemos que Satanás le ofreció a Cristo el gobierno de todos los reinos a cambio de un poco de adoración. Les recuerdo lo que dice Lucas 4, 5 y 7. Lucas 4, 5 y 7. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí me han sido entregados y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Si tú te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos. Se da cuenta de que aquí el diablo está proponiéndole a Jesús cambiar los gobiernos, los reinos, todo lo que se le ha sido entregado a él, pero en realidad no es que se le entregó de parte de Dios, sino que él lo robó al hombre, porque el hombre era el que había recibido la administración de la tierra, pero Satanás le robó este lugar. Y ahora dice a Jesús, si tú te arrodillas delante de mí, ¿por qué? Porque él está buscando adoración. Entonces quería cambiar los reinos por un poco de adoración. Así que el diablo siempre ha estado buscando esto, ha estado buscando tomar el lugar de Dios, recibir adoración. ¿Y cuándo es que va a cumplir este sueño cabalmente? Ahí está, precisamente en los tiempos del anticristo, cuando este personaje reine aquí en la tierra, Satanás va a haber cumplido su sueño de tener tanto a un hombre gobernando la tierra y negando a Dios, quitando a Dios su lugar
y por otro lado también recibiendo adoración. La palabra de Dios lo comprueba. ¿Dónde? En Apocalipsis 13:2. Dice, la bestia que vi parecía un leopardo, sus patas parecían las de un oso y sus fauces eran como de un león. El dragón le cedió a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. Eso de que le cedió su trono, su poder y su gran autoridad, ¿a cambio de qué? A cambio de adoración. Porque en el versículo 4 más adelante dice, y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia. ¿Se da cuenta? O sea, el anhelo del diablo, tan malvado, tan criminal, tan horrible, de querer tomar el lugar de Dios. Y para eso inserta en el hombre esta idea de oponerse a Dios, de quitar a Dios de su lugar para colocarse él como ser humano. Y detrás de esto, como decíamos, la idea del diablo, el proyecto del diablo es recibir adoración, y lo va a hacer durante ese periodo de tiempo. Esta idea que el diablo ha insertado en la humanidad de autogobernarse es muy antigua, y negar a Dios no significa negar su existencia como lo haría un ateo, sino que negar a Dios es dejar a Dios sin la facultad de gobernarnos. Él quiere ser el Señor de nuestras vidas. Él quiere gobernar nuestro ser, quiere gobernar nuestros pensamientos, nuestras decisiones, quiere ser el Señor completo de nuestra vida. Pero el diablo nos dice, tú no necesitas a Dios, tú tienes que gobernarte a ti mismo. Tú puedes con tus problemas, tú puedes con tus situaciones. Y entonces el diablo ha puesto esto en el corazón del hombre, que ha buscado autogobernarse, dejar a Dios de lado. Así dice Romanos, el capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, eso de no tenerlo en cuenta no es simplemente de que no tomaron en su opinión, la sugerencia de Dios, sino que no quisieron su gobierno, no quisieron su señorío. Y esto lo va a cumplir cabalmente el anticristo, porque dice segunda de Tesalonicenses 2:4 que el anticristo se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces, haciendo un breve resumen de lo que estamos diciendo, el hombre caído siempre ha buscado autogobernarse, dejar a Dios completamente de lado. Pero el resumen de todo esto es que anticristo es negar a Cristo, y en términos prácticos significa no querer su señorío. Anticristo es buscar el autogobierno sin que Dios tenga que intervenir, sin que Dios esté presente, sin que Dios gobierne nuestra vida. Anticristo es adorar solapadamente o abiertamente a Satanás, quien es el dueño de esta idea. Bueno, miremos ahora entonces algo acerca de la personificación del anticristo. La idea que tiene el diablo es tener su propio anticristo, tener su propio Cristo. Ustedes saben que Cristo significa el Mesías, el ungido o el enviado. Entonces, Satanás busca tener su propio Cristo, su propio ungido o enviado. El Señor ya nos hablaba acerca de los falsos cristos y los falsos maestros en Mateo 24:23. Así que si alguien les dice, miren aquí está o miren allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que, de ser posible, engañarán incluso a los escogidos. Especialmente después que Cristo vino por primera vez, se han presentado muchas falsificaciones del Mesías para tratar de engañar. Por eso es que Juan nos decía que han llegado los últimos tiempos y que han surgido muchos anticristos. Y estas falsificaciones de Cristo buscan engañar con manifestaciones de poder para hacer creer en el fraude. Pero el anticristo estará buscando algo todavía
mucho más grande. Lo que él estará buscando es la idea original. ¿Y cuál es la idea original? Ya la decíamos. Anticristo significa autogobernarse, quitar a Dios, negar a Dios, sacar a Dios del gobierno y entregarle adoración a Satanás. Entonces, por eso es que este periodo del anticristo es un periodo realmente terrible. Es horrible pensar en que la adoración a Dios se traslade a un ser tan malo como Satanás y que el hombre niegue a Dios, le quite su lugar para gobernarse a sí mismo. Esa es la idea más terrible que se nos puede equivocar, se nos puede ocurrir y comenzará a suceder en el tiempo del anticristo. La Biblia describe al anticristo como una persona, como un hombre, y le da varios nombres. Algunos de ellos los encontramos en el libro de Daniel, otros están en el libro en los libros o en las cartas de Pablo y también en los escritos de Juan. Y vamos a repasar o a mirar rápidamente cuáles son esos nombres que la Biblia le entrega a el anticristo, a esta persona. Ahí está el cuerno pequeño. Del cuerno pequeño habla en Daniel el capítulo 7, versículo 8, y en el capítulo 8, versículo 24. Y se refiere a que hay una imagen que Daniel está viendo en la revelación y contemplaba una serie de cuernos, pero dice que entre esos cuernos apareció uno pequeño que salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Estoy leyendo ahora Daniel 7. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esta persona, el anticristo, va a engañar y traerá al hombre un discurso que el ser humano lo escuchará muy bien y le parecerá completamente certero. Por eso es que es importante poder comprender que el anticristo no va a surgir como un líder asesino de masas y todo aquello, sino que tendrá, como decía aquí el texto, un cuerno pequeño, tendrá quizás un surgimiento humilde, sencillo, irá creciendo poco a poco, pero a medida que crezca va a ir hablando más y más cosas y va a seducir a la gente y la va a atrapar en su mensaje, y eso hará que llegue el momento en que comience a hacer su propia voluntad. Luego podemos mirar en Daniel el capítulo 9, verso 26 y 27, donde se habla de un príncipe que ha de venir, el príncipe romano se le llama también, pero se refiere a una persona muy importante, a un líder, a un gobernante. No será una celebridad, no será alguien escondido en algún lugar, no será un caudillo de un país menor, sino que creo que se va a tratar de un líder muy importante en el mundo. Pienso que tal vez pueda ser el presidente o el primer ministro de una nación, o posiblemente sea el presidente de una institución a nivel global o a nivel continental. Creo que será un príncipe muy importante y tiene que venir de Europa porque según el pasaje que cité recién, Daniel 9, 26 y 27, este príncipe está vinculado con el Imperio Romano. No exactamente quizás con Italia hoy día, sino que con el Imperio Romano en general. Por lo tanto, por eso digo, tiene que venir de Europa. También se le menciona como el rey en un pasaje de Daniel capítulo 11, versos 36 y 39. Daniel 11, 36 y 39. Y dice, y el rey hará su voluntad. Bueno, si usted lee en casa ese pasaje va a entender mejor de que se trata, como dije,
de una persona importantísima dentro de los gobiernos humanos, dentro de los países, o como decía, en alguna institución, corporación o alianza a nivel internacional. El representante, el secretario o el presidente de esa agrupación o de ese país o de esa nación será el que se va a transformar en el anticristo que ya decíamos recibe estos nombres: el cuerno pequeño, el príncipe romano, el rey. También Jesús habló de él como el otro que vendrá en Juan 5:43. Y Pablo menciona 3 nombres en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Lo menciona como el hombre de pecado, el hijo de perdición y el inicuo. En Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. El hijo o el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Y finalmente Juan en Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 1, lo nombra, lo menciona como la bestia. Vamos a leer ese versículo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus 10 cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Estos son entonces algunos de los principales nombres que recibe el anticristo en la Biblia, y cada uno nos muestra el lugar que va a ocupar, de dónde puede que va a proceder y qué es lo que va a hacer. Esto es realmente importante, y yo creo que vivimos en una época en donde están sucediendo las cosas, están sucediendo tantas cosas, hermanos, y tan rápido. Durante estos días hemos visto que la pandemia sigue avanzando, pero nos hemos olvidado de temas como, por ejemplo, el calentamiento global, las sequías enormes que están ocurriendo en el mundo. Nos estamos olvidando de la contaminación, nos estamos olvidando de las hambres que están ocurriendo en África, y nos estamos olvidando de los estallidos de violencia, nos estamos olvidando de tantas cosas que están ocurriendo en el mundo, y todas van una tras otra, y todo esto hace que el sistema global se vaya preparando más y más para poder darle espacio y lugar a esta persona llamada en la Biblia el anticristo. La iglesia del Señor está esperando a Jesús. Le hemos reconocido y le hemos aceptado como tal, ¿verdad? En Filipenses 3:20 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Nosotros estamos esperando al Señor Jesucristo, porque creemos que no hay otra manera en que el ser humano pueda salir adelante de sus problemas. No hay. Todo lo que el hombre ha descubierto ha sido bueno, pero choca con todas aquellas cosas malvadas que tiene en su corazón y que lo hacen retroceder y que lo llevan a denigrarse cada vez más. Porque en vez de avanzar, en vez de acercarse a Dios, le está quitando su lugar. Primero comenzaron con quitar la Biblia, quitar la oración, y así van avanzando. Ahora las leyes que por tanto tiempo nos rigieron y que tenían un asentamiento en la Biblia, tenían un fundamento en la Biblia, también están siendo trastocadas, cambiadas. ¿Qué es eso? Es el anticristo, es el espíritu del anticristo, que no quiere que Dios gobierne el mundo, sino que quiere darle al hombre ese lugar, pero en el fondo lo que hace Satanás es él querer gobernar. Pero, como decíamos, la iglesia está esperando a Jesús, nuestro Salvador. Lea usted también Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10, donde también habla acerca de que la iglesia espera al Señor Jesucristo. Israel cometió un grave error. Israel rechazó a Jesús como Mesías, y ya ha visto cuánto sufrimiento ha tenido el pueblo de Israel durante todos estos años.
Desde el año 70 para adelante, cuando se produjo la enorme, gran diáspora judía y fueron esparcidos por todas partes, la Biblia dice que hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, los israelitas, el pueblo de Dios, tendrá dolor, tendrá tribulación, tendrá sufrimiento. ¿Y por qué? Porque negaron el señorío de Cristo, porque no aceptaron a Jesús como Mesías, no aceptaron la salvación que Jesús les traía. Por eso es que Israel verá a Jesús cuando regrese, como dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Allí hay una mención muy directa al pueblo de Israel, que fue el que le traspasó. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Por eso es que Israel, llegado un momento, establecerá un pacto de paz a través de este personaje llamado el Anticristo. Y eso es una señal muy evidente de la proximidad que tendríamos de la venida del Señor Jesús. Tenemos que estar atentos. Si a nivel mundial existen, por un lado, presiones enormes sobre el pueblo de Israel, yo creo que eso es lo que va a suceder, que vendrá una gran opresión, quizás bélica, sobre el pueblo de Israel, y Israel tratará de buscar aliados y descubrirá de que las naciones de Europa y otras le ofrecerán ayuda. Y entonces hará un pacto. Y cuando Israel firme ese pacto, nosotros podríamos decir que estamos cercanos a la introducción de este tiempo de la gran tribulación con el anticristo gobernando las naciones. ¿Por qué digo esto? Porque en Daniel 9:27 hay una referencia a lo que estaba señalándole. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién es el que confirmará el pacto con muchos? Los muchos son el pueblo de Israel, mientras que la confirmación de este pacto tiene que ver y viene de la mano del anticristo. Entonces, por eso es que yo le decía, tenemos que estar atentos a que si eso comienza a surgir, es que nuestra separación de este mundo cruel que nos ha hecho sufrir tanto, de esta vida en la que si no fuera por Cristo Jesús, que reina, que vive en nuestros corazones, no tendríamos paz, no tendríamos gozos, no tendríamos felicidad. Y por eso anhelamos que llegue el día cuando el Señor Jesús nos quite de esta tierra. El mundo está necesitando al anticristo, porque desea descubrir un líder que cambie al mundo y traiga paz y seguridad. Sí, mire, usted no se sorprenda cuando el avance de la tecnología, el avance de muchas ciencias, pero especialmente cuando se comience, no se comience, ya en realidad ese discurso está hace tiempo, tengamos paz, tengamos seguridad, busquemos solución, busquemos la forma de vivir en paz, de ser hermanos, de que ya no hayan más guerras, de que ya no hayan más líderes nefastos, de que el mundo pueda tener tranquilidad, de que ya no haya pobreza. Cuando yo vea que surge un hombre que trae un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, que sea un líder principal entre las naciones, un gobernante, no va a ser, si alguno de ustedes está pensando en un papa, en el jefe del Vaticano, le digo de inmediato que descarte aquello porque eso va por otro lado. Lo que va a ocurrir es que este líder tiene que surgir, tiene que salir de un principado, de una nación, de un gobierno, de una corporación o de una alianza mundial en donde ofrezcan paz y seguridad. ¿Pero qué dice la Biblia? Dice en 1 Tesalonicenses 5:3, refiriéndose también a la venida del Señor, cuando digan paz
y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, cuando digan paz y seguridad. Hoy día estamos justamente viviendo esa época cuando el hombre está cansado de cómo los gobiernos son nefastos, son corruptos, está cansado de la desigualdad, está cansado de la pobreza, está cansado de tantas cosas y quiere soluciones. Entonces, ese caldo de cultivo hará que el anticristo se aproveche muy bien de los problemas humanos y diga: yo tengo las soluciones. Y cuando comience a mostrar esas soluciones, cuando comience a mostrar esos caminos de paz y de seguridad, el mundo lo va a escuchar y se va a ir tras él. Eso va a acontecer aquí en nuestro planeta, pero nosotros tenemos una mejor esperanza, mi querido hermano. Nuestra esperanza está puesta en el Señor, en su venida. Por eso es que debemos mirar este tiempo de crisis no como uno súper importante, como lo último y lo peor que podamos vivir, sino que nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor y poner nuestros ojos en Cristo, de quien esperamos venga un día a buscarnos. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Nuestro corazón está listo para recibir a nuestro Señor. Y por eso es que una vez más nos alegramos de saber que la venida del Señor está cada día más y más cerca. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, nos fortalezca y que cada uno de nosotros pueda buscar más de Dios en este tiempo, porque, como hemos dicho, la venida del Señor está cada día más cerca. Que el Señor le bendiga y espero que este breve estudio, este pequeño estudio, le sirva de mucha bendición. Amén.